Muy bien. Universidad de Panamá, Magíster John Jairo Zapata, buenas noches. Somos del grupo integrado por Alexander Salas, Dani Salas. Y Ana Rojas. Bueno, estimado profe, lo que vamos a hacer el día de hoy es explicar el recurso que hemos preparado. Hemos preparado hoy dos recursos a manera de plataformas de gestión escolar. Uno, que es gratis, es el Google Classroom, que nos permite a nosotros crear clases o aulas virtuales de una manera muy intuitiva y fácil, ¿sí? Este Google Classroom se potenció a partir de la pandemia, ya que necesitábamos tener comunicación con nuestros estudiantes y las instituciones, sobre todo fiscales, no contaban con los recursos suficientes para contratar pues un ingeniero de sistemas o en fin, alguien que nos modele una plataforma de gestión, y no solo eso, de gestión, y también como un entorno virtual de aprendizaje, que ese es el segundo recurso que va a explicar el licenciado Dani Salas, y esta ya es de una manera profesional, enfocada en un instituto superior, ¿sí? De enseñanza, un multinivel, ¿no? Vamos a empezar, yo voy a empezar hablando de Google Classroom como rol de docente. Ana, nuestra compañera, va a hablar en el rol de estudiante y para el final damos paso a Dani Salas, que nos va a ayudar explicando ya un entorno virtual de aprendizaje bastante importante. ¿Sí? Bueno, entonces me permito compartir ya lo que hicimos, nuestro trabajo. Bueno, Google Classroom es una parte de la suite de Google. ¿Sí? Google tiene una variedad importante de herramientas que sirven no solo para la educación, sino para varias cosas, negocios, economía, en fin. Nos vamos a enfocar únicamente en las que son de educación. Y como principal, el Google Classroom. Vamos a ingresar. Bueno, yo en mi calidad de rol de docente lo que hice fue diseñar una aula, un cuaderno de trabajo, o en fin, puede tener muchos nombres. En fin, lo que es esto es una aula virtual. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Damos clic en más, podemos unirnos a una clase o crear una clase, como dije, en el rol de docente. Al dar clic en crear una clase, Google nos va a detallar o nos va a dar este mensaje explicando lo que dije en un inicio, para grupos pequeños, ¿sí? No para una institución educativa, no para una unidad educativa, sino para un docente que quiera crear una aula de clase y poder hacer un compartir de archivos, documentos, simuladores, laboratorios. Bueno, entonces, vamos a empezar. Yo en aplicaciones voy a crear mi curso, se llama Aplicaciones Tecnológicas en la Administración Educativa. Es el nombre de la materia, si no lo magíster. Lo primero que vamos a ver, yo en mi calidad de rol de docente, es un muro, donde yo como docente voy a subir ciertos archivos, voy a comentar, por ejemplo, acá, mediante este anuncio, les hago llegar el formulario de movimiento armónico simple, les subí un formulario, aquí está, podemos ver una imagen con todas las fórmulas de este tema, ¿no? Sí. Muy importante, como recurso todavía, lo que hice es mencionar al dueño de la... Bueno, primera situación, el muro. ¿Sí? El muro o tablón, como lo llama Google. Sí, es muy intuitivo, los estudiantes que sepan manejar Facebook va a saber manejar al derecho y al revés. Vamos a hablar un poquito de la matriculación de los estudiantes. ¿Cómo se matriculan los estudiantes? Es fácil, tenemos varias formas. La primera es yo como docente, ¿sí? Tengo un código de esta clase. Yo les envío el código de clase, el estudiante ingresa a Google Classroom, ¿sí? Y da clic en más, unirse a una clase, ingresa el código y eso sería todo, ¿sí? Ahora, la otra forma es haciéndoles llegar una invitación. Aquí mismo copio una invitación, se va a crear como un vínculo, ¿sí? Le envío el enlace, los estudiantes da clic y se unen enseguida. Es bastante fácil. Tercera manera de matricular mis estudiantes en mi curso. Me voy a personas, ¿sí? ¿Y qué me tocaría hacer a mí como docente? Tengo mis profesores que colaboran en esta aula, que colaboran. Ojo, cada docente podría crear una aula por separado, pero esta es la estrategia que más uso en Ecuador, por eso lo explicamos. Alumnos, doy clic en más y a partir del correo electrónico puedo vincular a todos mis estudiantes que previamente les anoté su correo y tengo un mensaje, ingreso y les va a llegar una invitación a su Gmail, ingresa y ya van a ver cómo ven los estudiantes de esta plataforma. Bueno, ya hemos hablado del muro,
hemos hablado de cómo matricular a los estudiantes. Ahora vamos a hablar, muy importante, de cómo asignarles trabajos a los estudiantes. Bueno, yo acá tengo varios temas, ¿sí? Varios temas. Yo puedo crear temas indefinidamente. Por ejemplo, el que está administrando, estamos colaborando con uno de los profes, por ejemplo, el profe de ciencias naturales. Le voy a asignar este espacio para que el profe de ciencias naturales pueda trabajar con esta sección, ingresar recursos, puede hacerles preguntas, puede asignarle tareas. Ojo, Google no está pensado de esa manera. En el Ecuador lo hicimos así. ¿Para qué? Para que el estudiante no tenga como aquí podemos ver dos aulas, el estudiante solo tenga una aula y en una aula él pueda tramitar todas sus asignaturas. Vuelvo a repetir, Google no está pensado de esa manera, pero en el Ecuador lo hicimos así por comodidad. ¿Sí? Los profes que colaboramos, en este caso estamos dos, mi persona y Dani, y cada uno nos hicimos cargo de un tema. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo no nos confundimos si trabajamos todos en una misma hora? Fácil, voy a crear un cuestionario para ciencias naturales, ¿no? Algo intuitivo. Vamos a crear un cuestionario. No, muy bien. Una pregunta nomás. ¿Sí? A manera de vamos a crear una preguntita. ¿Sí? Una pregunta de ciencias naturales, los estados de la materia. Los estados, pero pongamos en forma de... Por ejemplo, voy a poner los estados de la materia. ¿Sí? Los estados de la materia. ¿Sí? Puedo crear dos tipos de preguntas, una con respuesta corta y una de opción múltiple. Puedo yo ponerle varias opciones, ¿sí? Líquido, sólido, gaseoso, que sería la respuesta, ¿sí? Creamos otra opción, podemos ponerle hierro, litio y oxígeno, ¿no? Ojo, no estaría bien formular la pregunta, debería revisar plausibilidad, en fin, ¿no? Pero, ejemplo pequeño. Acá podemos poner sólido, coma, líquido, coma, y hierro. Ya, ahí está nuestro dictador. Puedo mandar una instrucción, conteste de manera precisa, conteste de manera precisa, y listo. Eh, le, le voy a asignar, puedo asignar a mis aulas, estamos trabajando en la aula de aplicaciones, aquí a todos mis alumnos, puedo deseleccionar y seleccionar solo a quienes, en este caso a todos, puedo cambiar la ponderación, nosotros vamos a calificar siempre sobre 10 puntos, es la escala que ocupamos acá en Ecuador. Fecha límite, puedo poner una fecha, pongámosle hasta el 31 hora, hasta las 23:50. Tema, muy importante, y aquí está lo que decía. Cada profe maneja un tema. En vez de tema de clase, en el Ecuador lo que hicimos es crear una asignatura. Entonces, como estamos hablando de ciencias naturales, voy a ciencias naturales, ¿sí? Puedo adjuntarle al estudiante un archivo de Drive, un enlace de YouTube, puedo crear un documento, en fin, ¿no? Puedo subir archivos desde mi computadora y colocar vínculos, enlaces a páginas de este. Bueno, como es solo un ejemplo, voy a dar clic en preguntar y aquí viene lo importante. Como usted puede ver, aquí está mi pregunta. No se va a confundir con el resto de asignaturas. Ojo, al yo crear una pregunta, ese le va a crear un mensaje o le va a dar un mensaje de alerta en el celular del estudiante o al Gmail, en fin, donde el estudiante maneje ese correo. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a los trabajos y cómo vamos a ir administrando, me permite, estimado magíster, mostrar una tarea ya que la hice previamente, ¿sí? Una tarea que le hice previamente, que es esta. Como usted puede ver, esta tareita es ya una tarea fija, ¿no? Le pongo las instrucciones al estudiante, es un laboratorio. ¿En qué me ayudé? Me ayudé en PET Colorado, ¿sí? Simulaciones, tiene laboratorios, bastante genial el PET Colorado. ¿Qué le pido? Le pido encontrar el periodo de un péndulo con una masa de 1,5 con una cuerda de 0,58 en 10 segundos. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Abrir su PET, ir al laboratorio y bueno, seguir las instrucciones que yo le planteé.
Le dije una masa de 1,5, aquí está mi péndulo, voy a colocar 1,5 kilogramos. ¿Qué más le pedí? Una cuerda de 0,58, va a venir el estudiante acá, 0,58. ¿Sí? No le di la amplitud, porque lo que quiero yo como profe es que monee, ¿no? Monee. La física, en realidad, en todas las asignaturas se aprenden moneando. ¿A qué me refiero? Experimentar, siendo curioso. Vamos a dar movimiento a mi péndulo. ¿Qué va a hacer el estudiante? Va a coger su cronómetro y va a ver el periodo, ¿no? Le dije en 10 segundos. Va uno, va dos, va tres, en fin. Eh, Esa es mi tarea que le he asignado. Él tendrá que entregarme un documento que nos va a mostrar Ana, cómo subirlo. Y por último, todas estas actividades se me van a generar aquí. Yo puedo calificar directo desde aquí las actividades entregadas, ¿sí? O puedo decirle a Google que por favor me ayude estas tareas enviándome a un Google Sheet, que no es nada más ni nada menos que el Excel de Google. Bueno, permítanme mostrarles. Mm, Listo. Acá lo tengo, ¿no? Le voy a decir a Google que me ayude copiando estas calificaciones en una hoja de cálculo. Esperemos un segundo a que cargue. Y listo. Me genera una masa, perdón, una sábana de notas, donde yo puedo gestionar mis notas. Tienes 10, y te vas con el 5, y tú te vas con el 10, ¿no? Si quisiera sacar un promedio, igual promedio, en fin. ¿Sí? Eso con respecto a Google. ¿Qué hemos explicado? Tableau, asignación de tareas, matriculación de estudiantes y las calificaciones. Bueno, eso en fin es en esencia lo que Google nos trae, ¿no? Lo que nos facilitó en pandemia y sobre todo actual, es una herramienta muy poderosa actualmente en los docentes para que puedan tener una comunicación más ágil, sobre todo en instituciones de bajos recursos que no cuenten con una plataforma de gestión. Antes de dar paso a Ana, recordar actualízale para que por favor te aparezca la pregunta de ciencias naturales y bueno, nos va a ayudar explicando el rol del estudiante. Ana, estamos con... Buenas noches, magíster. Aquí les voy a mostrar el perfil del alumno. Ya, aquí podemos ver el perfil del alumno. Tenemos las aplicaciones. Aquí Ya, tenemos el perfil del estudiante. No, ponle pausa. Entonces aquí tenemos el perfil del estudiante. Podemos ver el aula que se creó y aquí ponemos clic en trabajo de clase. Aquí están las materias que se crearon. Por ejemplo, tenemos las materias de ciencias naturales, matemáticas. En este momento voy a entrar a la pregunta que creó mi compañero. Ponemos una respuesta, podemos entregar y entregar. O a su vez podemos ingresar nuevamente, crear otra materia para entregarla. Podemos poner matemáticas. Ingresamos a crear el trabajo. Podemos añadir o crear o podemos adjuntar un documento, un enlace, un archivo. En este momento voy a ingresar con un archivo y escogemos el archivo, podemos añadir, entregar y entregar. De esa manera podemos registrar todas nuestras tareas. O podemos tener una interacción con el profesor. Podemos pedir que repita
repita la pregunta. Podemos poner enviar, publicar. Ese es el perfil del alumno. Muy bien. Muchas gracias, Ana, por tu explicación. Es así de sencillo el Google Claro. Bueno, vamos a pasar ya a lo que es una plataforma ya modelada en Moodle, una plataforma donde el compañero Dani Salas fue partícipe en la elaboración. Entonces, estamos contigo. ¿Cómo están? Buenas noches, Ana, Dani, Magister, John. A ver, voy a comenzarles a explicar qué se hizo en esto, ¿no? Y el módulo aparece hace alrededor de más de 20 años atrás. Sí, aparece como una plataforma de primera generación que era de enlace, solo era de enlace, ¿no? Ahorita estamos ya en un módulo con quinta generación, donde utiliza una serie de recursos más técnicos y donde las instituciones tienen que tener un área técnica muy bien establecida, ¿no? El Classroom utilizaron, aquí si yo no me equivoco, utilizaron las escuelas donde el acceso era más limitado, ¿no? Ahora, nosotros como instituto superior tenemos que tratar de dar la mejor educación y acceso a la educación a nuestros estudiantes. Y les voy a indicar cómo es, ¿dónde está? Esto, ya. Cómo nosotros hemos trabajado desde el instituto. Esta aula está modelada en Moodle, o acá le llamamos DEVA, el entorno virtual del aprendizaje, que es esta, ¿no? Es ISPED Online, Instituto Superior Técnico Mayor Pedro Traversari, perdón. Entonces, esta aula hemos desarrollado de la siguiente manera. En esta cinta, ustedes pueden observar donde está ISPED Online, área personal, mis cursos, todos los cursos. Siempre vamos a dar clic en mis cursos, ¿sí? Y aquí tenemos una serie de materias. Es casi parecido al Classroom, ¿no? Casi parecido, ¿no? Pero aquí a los estudiantes ya se les genera una materia, ¿no? Por semestre. Vamos a ponerles, voy a indicarles el tema de esta materia, de primer semestre, contabilidad financiera y administrativa. Ingresamos aquí. ¿Cuál es la particularidad de aquí, ya de este entorno virtual? Tenemos una presentación, un foro de aviso, un foro de dudas académicas de la asignatura. Aquí siempre nosotros subimos del sílabo, el temario, sí, que esto el Consejo de Educación Superior nos exige subir el programa de estudio y el sílabo. Tenemos ya la asistencia y un nuevo recurso que tenemos son las políticas de estudio. Esta aula está encaminada a ir a cuarta generación. Ya les voy a explicar por qué ya está encaminada a cuarta generación, ¿sí? Entonces, esta aula virtual es una de las más modernas que tenemos aquí en el Ecuador. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo, el 1 de agosto tuvimos una capacitación con Moodle Labs de Colombia mismo. Y, y hablábamos ya de las aulas de cuarta y quinta generación, y la Universidad del Carchi, solo por implementar el Moodle, esto de aquí de segunda generación, tiene el nombre ya de política. Es impresionante. Entonces tenemos normas de comportamiento, las políticas, por ponerles un ejemplo. Las políticas del estudiante tiene que leer, ¿sí? Todas estas políticas y tiene que aceptar. Si no acepta, esto ya derivamos a otro departamento de bienestar estudiantil o vemos qué pasa, por qué no acepta estas políticas, ¿no? Son políticas de estudio. Tenemos normas de comportamiento porque esta aula es virtual. Normas de comportamiento nos las hacemos también entretenida, más dinámica, llamémoslo así, a la vez. Que tenemos un InGenery, ya con objetos incrustados, ¿sí? Entonces, regresamos. Esa es la pestaña de general. En la unidad 1, nosotros le hemos dividido de acuerdo también como nos dicta los órganos reguladores de educación. Recursos del aprendizaje, aprendizaje con contacto al docente, las actividades de aprendizaje autónomo y el práctico experimental. Aquí en educación superior, magíster, compañeros, el estudiante tiene que cumplir 3 cosas. El crédito se divide donde mí en 48 horas. Estas 48 horas tienen que dividirse en aprendizaje con el contacto con el docente, aprendizaje autónomo donde son los deberes
y el práctico experimental, donde es un trabajo práctico de investigación que hace el estudiante y obviamente va a tener una evaluación. Vamos desde el principio. En los recursos del aprendizaje, nosotros como instituto hemos generado una guía, ¿no? Los- Esta guía de estudio ya no es de enlace, este módulo ya no es de enlace, ¿sí? Ya estamos encaminados en cuarta fecha. Entonces, esta guía de estudio la hemos elaborado conjuntamente todos, son publicaciones que ya tenemos, ¿no? Entonces, esta guía de estudio de información financiera fue elaborada por mi persona, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el temario, tal cual como se debe hacer una guía de estudio aquí en el Ecuador, ¿no? ¿Sí? Y finalizamos. Todo tiene, no sé si te das cuenta, todo tiene los colores institucionales de nosotros, ¿no? Entonces, y terminamos en la bibliografía. Pues, esto les va a servir a los estudiantes para que es su complemento en la educación, ¿sí? Tenemos bajo esta obra, que es publicada mía, está bajo licencia creativa de Commons, ¿sí? No me pueden copiar. Tenemos también el recurso del aprendizaje. Definiendo en el recurso del aprendizaje tenemos un material de apoyo. ¿Qué es el material de apoyo? Son recursos que el docente puede subir, ¿no? PDFs, videos, contabilidad administrativa de unidad uno. Son recursos adicionales, ¿no? Como vimos que también el docente de yo nos mandaba algunos documentos, igual, ¿no? Entonces tenemos ahí. Eh, Ahora, en actividades del aprendizaje, con el contacto al docente. Como esta materia es netamente en línea, en esta parte de aquí, en el UD de clases, nosotros ¿qué hacemos? Subimos las clases, subimos las clases, ¿no es cierto? Estos son los enlaces que para que puedan ver la clase. Hay estudiantes que por alguna circunstancia no pueden ingresar a la clase, no pueden volver a ver el video, ¿no? Entonces, eso es estricto, ¿no? Que los docentes tienen que grabarlo. Y tenemos, ¿por qué les decía de tercera generación? Que estamos encaminados ya a la cuarta generación. Porque nosotros ya estamos trabajando con IAS, ¿sí? Con inteligencias artificiales, donde los docentes se les pide, se les capacitó que elaboren guiones, ¿sí? Primero nosotros aprendimos y les enseñamos a los demás docentes a elaborar guiones para que hagan, para hacer nosotros la producción de un video con inteligencia artificial. No sé si se pasa sale el audio, ¿no? Entonces, ya. Entonces, es un avatar, es una IA, ¿sí? Entonces, el estudiante, se recomienda un video muy corto, no máximo 6 minutos. El estudiante está obligado a ver. ¿Por qué? Porque esto tiene nota, porque tenemos una lección. Mm. Siempre para no cansarles a los estudiantes ponemos 5 preguntas, ¿sí? Entonces, cada unidad es igualita, ¿sí? Tenemos la más. En actividades con el contacto de aprendizaje con, perdón, actividades de aprendizaje autónomo, tenemos un foro y 2 tareas. Estas tienen su codificación que van de acuerdo al sílabo, ¿sí? Entonces, previamente, antes de realizar esta plataforma, tiene que estar aprobado el sílabo, elaborado por el docente, aprobado por mi persona y vicerrectorado. Cuando ya se les da el ok, ellos ya comienzan a subir. Un foro, ¿sí? Tenemos una rúbrica y las preguntas. Y los estudiantes comienzan a contestar y se hacen sus réplicas, por ejemplo, en los comerciales. Contestó este estudiante, ¿sí? Y están las réplicas de sus compañeros. ¿Sí? ¿Y cómo es la forma de calificar? Le asigna aquí la calificación. ¿Sí? Continuemos. Ese es un foro. Y tenemos una tarea. Y realizar una infografía sobre las compañías. Entonces, aquí nos aparece que están 3 estudiantes por calificar. ¿Sí? De 23, 21 están calificados y 3 por. Entonces, muy Mm. fácil. Aquí nos aparece calificar, ¿no? Vamos a la unidad 1. Tenemos el trabajo práctico experimental. Ese trabajo práctico experimental, tenemos que se nos habla, ya es un trabajo de investigación, ¿no? Tenemos el objetivo de este trabajo práctico experimental, que es el P1, cambios, ¿en qué cambió la contabilidad con la implementación de las NIF? Sí, algo muy importante, que ya se consolidó la información a nivel mundial, donde podamos leer los balances, tanto ecuatorianos, peruanos, colombianos, españoles, todos podamos ver, ¿no? Tienen la misma escritura. En un trabajo de investigación, aquí están las preguntas que tienen que investigar y obviamente
les recomienda revisen la guía de la unidad uno y en el libro. El marco teórico, obviamente, ¿no? Hay que haber un marco teórico, materiales de equipos, reglas de seguridad, no aplica. ¿Y porque es virtual? Y tenemos, ¿cierto? Dicho esto, regresamos. Y por último, tenemos la evaluación. El estudiante rinde su evaluación, han rendido 32 estudiantes, tienen una hora, ¿sí? Y aquí yo puedo ver las calificaciones. Por ejemplo, vamos a ver la evaluación de Miriam. Aquí está. Son 10 preguntas. ¿Sí? Entonces, este mismo recurso también es muy bueno porque les permite hacer un feedback, en qué se equivocaron y ven las respuestas correctas. ¿Sí? Regresemos. Y esto es el modelo para todas las unidades. Tal cual. Cada unidad tiene su masterclass, cada unidad tiene su... Y por último, para finalizar tenemos una evaluación. Si ven que está bloqueado, entonces yo pongo activar edición, ¿sí? En activar edición tengo una bolsa de recursos, donde yo ya tengo guardado, ¿no? Algunos recursos donde voy a crear otra aula y les voy grabando. Entonces, para no empezar de cero, solo cambio nombre, ¿no? Y algunas cosas técnicas. Y que es chévere porque nos permite añadir una infinidad de recursos. Una infinidad. Hay como descargarse, y de aquí es lo importante, el H5P. Como presentó Alexander, si vieron el péndulo, entonces ese nosotros lo transformamos le metemos el H5P y ya está directo. Puede estar incrustado, entonces es súper buenísimo. Dani, para ir terminando, yo quisiera creo que es muy importante mencionar el tiempo de capacitación que se requiere para aprender Moodle. O sea, Moodle es una herramienta muy fácil, es facilita. O sea, yo considero que máximo en unos 72 horas el docente está estrictamente capacitado, tenemos la bibliografía y la evaluación. Se acabó. Dicho esto, eso es Alexander Ana de una plataforma ya de tercera encaminada de cuarta generación. Muy bien. Estimados compañeros, pasamos de una plataforma intuitiva y amigable para la gestión escolar en grupos pequeños. Dani nos pudo mostrar cómo se ve una plataforma ya de gestión más generalizada, más importante. Bueno, Magister, esto ha sido toda la presentación de nuestro trabajo. Cabe recalcar que el Moodle eh, es de código abierto. Es código abierto, lo puede realizar cualquier persona. La diferencia es que necesita siempre un profesional en informática y sobre todo varios recursos informáticos que permitan la elaboración de esa red. Mientras que Google es bastante intuitivo. Vamos terminando. Yo agradezco mucho. Yo fui el docente de Dani Salas. Un gusto, mi nombre es Dani Salas. Eh, Me despido igualmente, Alexander, Ana. Ana. Igual, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Ana Rojas y gracias.